Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy. Pues un programa más en el restaurante Asador Piscina de Andújar, aquí justo delante de la piscina municipal del municipio de Andújar, para hablar de temas relacionados con el verano. Y hoy también muy propio y muy vinculado al entorno en el que nos encontramos, porque vamos a hablar de cuidar de nuestra salud y también de nuestra seguridad en el agua. Vamos a hablar de ahogamientos. Y para ello tenemos a nuestro lado a Antonio Álamo Morante. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Él es enfermero, coordinador de cuidados del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, además de instructor de soporte vital. Puede llegar a resultar duro hablar de este tipo de cosas, pero es algo que viene implícito con el agua, ¿no? Sí, sobre todo tratando del país que se trata, donde las temperaturas y el clima nos acompañan gran parte de los meses, y por otro lado, pues ya propiamente por la fecha en las que estamos ya, ¿no? Donde ya empiezan a abrir piscinas, donde ya la gente se lanza a la calle y sobre todo actividades recreativas, ¿no? Pues ya me dirás sobre qué entorno, sobre qué contexto quieres hablarnos, pero sí que es verdad que aquí en Andújar contamos con algunas piscinas, claro. Tenemos el río, el pantano, en fin, hay muchos lugares donde pueden ocurrir y lamentablemente ocurren más de una vez. Teniendo en cuenta la gran extensión de playas que existe en este país, curiosamente la mitad de las muertes por ahogamiento se producen en el interior, se producen en piscinas, pantanos, lagos. Por lo tanto, hay que tener también especial cuidado e hincapié, sobre todo en la prevención de este tipo de situaciones, donde la gran mayoría, por desgracia, ocurren por imprudencia. Bueno, pues espero que les resulte interesante el programa de hoy para Ser Andújar y para 10 Televisión, también no solo para el que y la que se quede aquí en Andújar pasando el verano, sino para el que se desplace a la playa. Nos gustaría conocer antes datos, porque eso también ayuda un poco a meter el miedo suficiente para concienciarnos de que este tipo de cosas ocurren y le puede ocurrir a todos. Ocurren por desgracia cada vez más. Cada vez la gente disfruta más de su ocio, existen más actividades que realizar en el agua también, y no solamente el ahogamiento propiamente dicho, sino accidentes que ocurren en el agua y que desencadenan pues fatalidades, ¿no? Como puede ser el ahogamiento final después de un accidente. España son ya 481 fallecidos los que hubo el año pasado, a fecha 31 de diciembre. Más de la mitad, 252, se produjeron en las costas españolas, ¿no? El resto en el interior. Y en Andalucía en concreto, junto con Canarias, por el clima, obviamente, son las dos regiones españolas donde más muertes se produjeron. En Canarias donde más, obviamente porque son muchos más meses de exposición al agua a la que tienen todos los turistas, pero en Andalucía fueron ya 73 las que hubo el año pasado. En el caso de Andalucía, más de la mitad sí se produjeron en el interior, no se produjeron directamente en costa. Es decir, que en espacios como son piscinas, pantanos y en ríos es donde se produjeron mayor número de fallecidos en nuestra comunidad. Obviamente existe cada vez más vigilancia, sobre todo en los entornos urbanos, pero es cierto que en torno al 75% de estas muertes ocurrieron en zonas sin vigilancia, lo cual quiere decir que las imprudencias tuvieron mucho que ver con estas situaciones. Ahogamientos, accidentes, traumatismos, son las distintas causas que producen este tipo de muertes en el agua en nuestras comunidades. Por suerte, en los entornos donde hay más vigilancia, obviamente, pues el número de fallecidos ha sido mucho menor. En total en España, del total de 481 muertes que hubieron, solamente 48 se produjeron en entornos donde había vigilancia. Por lo tanto, las cifras son totalmente abismales y elocuentes con respecto a lo que ocurre realmente en esas situaciones. Horas centrales del día son las horas donde más se producen, y el abanico de edades donde más se produce también son edades comprendidas entre los 55 y 75 años. Obviamente las muertes en edades jóvenes también es importante, pero esa franja de edad donde más ocurre. ¿Esto tiene que ver con que las imprudencias las comete más este sector de edad o estamos hablando de que hay gente que
a la hora de tener recursos, a la hora de nadar, a la hora de intentar autosocorrerse, tiene mayor dificultad? Existen muchas causas, ¿no? Pero dentro de ella, obviamente, la edad es un factor importante con respecto a la capacidad de reacción ante imprevistos, entre la fortaleza y determinadas circunstancias también de salud que puedan influir en la respuesta ante una situación complicada, ¿no? Se producen muchos infartos en el agua, también se producen muchos problemas respiratorios, problemas físicos, óseos, sobre todo en muchas personas mayores, que impiden que ante un determinado problema, comportamiento, una ola o cualquier tipo de eventualidad a nivel de esa situación en la que se está bañando esa persona, pues puedan influir también y por lo tanto no puedan tener una respuesta adecuada, ¿no? Y cuando nos encontramos con una situación así, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, no sé si podríamos distinguir en qué hacemos nosotros cuando vamos a bañarnos, en qué circunstancias, en qué entorno podemos detectar el peligro, y cuando estamos de observadores viendo que está ocurriendo algo, y también qué tenemos que hacer. No sé si podíamos abordar esos dos aspectos. Hombre, lo primero y principal en situaciones de ocio en verano es conocer muy bien el entorno en el que nos movemos. Ante todo, la prevención siempre es el principal elemento que tratamos de transmitir desde los servicios sanitarios. Siempre la prevención es evitar muertes en origen, ¿no? Una vez estamos en esos entornos, pues obviamente si sobre todo estamos acompañados de niños pequeños, pues una persona tiene que estar permanentemente vigilando a esos niños, porque los niños sabemos que se nos pierden 2 segundos y nos complican ese día de recreo de una forma rápida. Una vez estamos en esas zonas de recreo, pues obviamente las recomendaciones que muchas veces también hemos escuchado toda la vida, ¿no? De niño, aguanta 2 horas después de comer, que no se te corte la digestión, que también podemos hablar un poquito de ese tema, pero sobre todo son, como hemos dicho, medidas de prevención. Con respecto a la ingesta de alimentos, de bebidas alcohólicas, etcétera, pues que sepamos que puede sumar riesgos al propio ya de estar en un entorno que no es el nuestro es el aire libre, tierra firme. Si estamos en el agua y además noches como la que hemos tenido recientemente en San Juan se complican con fiestas en la playa, alcohol y demás, mal asunto. Si obviamos el tema del alcohol y pasamos, por ejemplo, a nivel de alimentación, el tema famoso del corte de digestión, que no es ni más ni menos que evitar cambios bruscos de temperatura que supongan en momentos donde estamos haciendo la digestión, que ese estómago deje de funcionar en lo que debe estar para pasar a calentar nuestro cuerpo. Si nos hemos metido en una zona con agua muy fría, obviamente evitaríamos ese tipo de problemas, ¿no? Porque existe, no es un mito. El corte de digestión existe, no es un mito. El corte de digestión además se manifiesta por dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, y no es ni más ni menos que algo que está haciendo nuestro organismo, que en ese momento es digerir los alimentos que hemos ingerido. Ese estómago está acumulando sangre en nuestro organismo para funcionar mejor. Si nosotros nos sumergimos en un ambiente más frío, esa sangre tiene que repartirse de nuevo por todo el organismo para tratar de mantener nuestra temperatura, con lo cual el estómago dejaría de funcionar como debe en esos momentos y se producirían mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. El riesgo en sí ya no es tanto el corte de digestión, sino como que te pueda sobrevenir un mareo estando sumergido en el agua, ¿vale? Ese es el real de los problemas. El corte de digestión pueden venir por muchas situaciones, algo también muy típico en esta época, aquella persona que quiere hacer deporte a horas extremas después de haber ingerido alimentos. Obviamente la sangre tiende a ir hacia la zona que la reclama. Si empezamos a hacer actividad física, los músculos también requieren esa sangre y también se puede producir el corte de digestión en esa situación. Por lo tanto, el corte de digestión no es un mito, ocurre y tiene sus riesgos obviamente dentro del agua. La prevención esa de 2 horas es orientativa, es real, es simplemente tú mismo te lo puedes... Es una hora estándar, ¿no? Nuestras madres de toda la vida comíamos a las 2 de la tarde hasta las 4, religiosamente no te dejaban entrar en el agua. Parecía que esa frontera era un tiempo prudencial, nunca es exacto para todas las personas, todo el mundo no funciona de la misma
forma, pero bueno, sí puede ser un tiempo orientativo en cuanto a que nuestro estómago haya dejado de hacer ya una función. Obviamente también va a cambiar si comemos un cocido o comemos una ensalada, ¿no? Esta digestión se puede prolongar bastante más tiempo. Y antes de abandonar este tipo de tópicos que no lo son, pero que es verdad que tienen matices y que hay que entrar más un poco en el sentido común que en los dichos antiguos. Ha hablado ahora del tipo de alimento que has consumido, y también tiene que ver la progresión a la hora de entrar en el agua, ¿o eso no influye? Oye, todo aquello que evite un cambio brusco de temperatura es lo fundamental a estos niveles. Siempre estamos mojándonos la nuca como nos mojaban, o la espalda, las muñecas, ¿no? Debemos entrar progresivamente, todo aquello que nos evite tener pues, un cambio brusco de temperatura. Muchas veces las horas centrales del día tienen eso, nuestra temperatura corporal es mayor que la que va a tener el agua, y por lo tanto siempre el cambio térmico es mucho más brusco. Pues vamos a continuar. No sé si, por ejemplo, abordar el asunto de que ya está ocurriendo el ahogamiento o la situación de peligro, o en primera persona o en tercera. ¿Qué hay que hacer? Ante todo, siempre controlar el entorno, evitar que haya más personas en peligro y evitar también nuestros propios peligros, ya que si tratamos de ser rescatadores de una situación de este tipo y complicamos la situación de rescate con un ahogado más, estaremos haciendo flaco favor, ¿no? Tratar siempre, por lo tanto, la tranquilidad, mantener la tranquilidad y mantener pues, bueno, el entorno seguro, todo lo máximo posible, y evitar que haya más personas en riesgo. Una vez identificamos el riesgo o la situación de riesgo que se está produciendo, estemos dentro de ese entorno directamente como implicados o bien seamos meros espectadores que podamos colaborar en algún momento en esa situación, lo que tendremos es que tratar de esa persona que está sufriendo esa situación, pues llevarla a un entorno seguro. Tratarla de llevar a una superficie limpia, seca, lo más estable posible, y poder valorarla ahí de una forma mucho más segura, evitando riesgos ambientales tanto para esa víctima como para nosotros. Una vez hacemos eso, pues tendremos que empezar valorando obviamente el nivel de conciencia de esa persona. Lo que nos mantiene con capacidad de respirar sin ningún tipo de obstáculo es mantenernos conscientes. En el momento que perdemos la conciencia, toda nuestra musculatura queda más flácida, queda más lasa, y en función de la posición en la que estemos podremos obstruirnos nosotros mismos la vía aérea. Ese famoso mito también de nos tragamos la lengua cuando estamos inconscientes no es real. La lengua no se traga. Lo más que ocurre es que la musculatura de la base de la lengua se queda flácida, y la lengua sí es cierto que puede caer hacia atrás si estamos boca arriba y pueda obstruir un poquito más la vía aérea. Todo eso se resuelve abriendo la vía aérea de la persona, traccionando la cabeza de la persona hacia atrás, una maniobra que los sanitarios denominamos frente-mentón, y que en situaciones de ahogamiento pues, nos puede ayudar a valorar primero esa vía aérea, ver si existe algo en la boca que pueda estar obstruyendo la vía aérea, y poder valorar si esa persona está respirando o no. Tenemos a la persona, al paciente. Tenemos a la persona ya tumbada, boca arriba, alineada, todos sus miembros, y con una maniobra que denominamos frente-mentón. Que sería esto, ¿no? Exacto. Deditos en la frente, otros en la barbilla, y traccionar hacia atrás, hiperextendiendo la cabeza. Con esa maniobra estamos evitando que la lengua pueda venir hacia atrás y pueda obstruir la vía aérea. Si el paciente es capaz de respirar por sí mismo, lo hará. Si no, tendremos que valorarlo, si está haciéndolo o no, acercando nuestra cara, nuestro oído, a su mejilla, a su boca, y mirando el tórax de la víctima. Si vemos que hace movimientos respiratorios, sentimos aire o hace ruidos respiratorios, podremos valorar si la persona está respirando o no. ¿Qué lo está haciendo? Pondríamos a esa persona en posición lateral de seguridad y avisaríamos a los servicios de emergencia. ¿Que no lo está haciendo? Ese es el momento en el que tendríamos que, aparte de controlar nuestro entorno, tener gente a nuestro lado que hayamos pedido ayuda, cuando hayamos visto que esa persona está inconsciente. En ese momento es fundamental ya empezar a hacer maniobras de reanimación. ¿Por qué? Porque el paciente respiratorio requiere una intervención inmediata. Si estamos acompañados de más personas, nosotros empezaríamos a hacer maniobras de reanimación y otra persona estaría ya avisando a los servicios de emergencia. ¿Vale? Esos primeros instantes iniciales de atención a este tipo de víctimas es fundamental para que la resolución final sea lo más satisfactoria posible y con menos secuelas posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez estemos iniciando eso, tendremos que empezar reanimación dando 30 compresiones y 2 ventilaciones a esta persona, el famoso boca a boca.
32. El ejercicio de reanimación. Sí. Para mí me resulta algo peliagudo. Sí. ¿Es algo que se puede aprender de boquilla, de oídas? Se puede aprender. Además, dada la importancia que tiene la actuación inicial, en los momentos donde nosotros estamos ante una situación de este tipo, y obviamente no puede haber una ambulancia, un equipo sanitario en todas las esquinas de nuestra sociedad, la intervención de toda la población en general en este tipo de situaciones es cada vez más importante. De hecho, tratamos de llevar esta formación desde nuestros servicios sanitarios a todos los estratos de la sociedad, colegios, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, intervenciones también con asociaciones, etcétera, etcétera. Obviamente existe material específico para formación a estos niveles, pero bueno, que insistiendo y dando clases de muchos tipos, de muchas formas, podremos ir inculcando también al menos a la gente la necesidad de este tipo de formaciones, que sea ya una necesidad más sentida por parte de la población en general y que las demande también en cualquiera de los círculos en los cuales se mueva. ¿Se puede aprender? Si la pregunta en concreto se puede aprender, hombre, se puede aprender mejor con material, ¿no? Obviamente. Pero sí se puede dar formaciones, obviamente, donde la gente con vídeo también pueda ver perfectamente cómo se realizan ese tipo de maniobras. Lo digo porque no sé si la recomendación es que ante la duda mejor no hacer nada. No, nunca. ¿No? Nunca. Cualquier cosa que se haga con un paciente a estos niveles, los servicios sanitarios lo van a aprovechar siempre y lo van a tratar de exprimir al máximo, entendiendo que a partir del minuto 4, donde una persona haya tenido una parada cardiorrespiratoria y no se haya podido hacer nada, esa persona va a empezar a tener secuelas cerebrales. Obviamente la importancia de actuación inmediata queda manifiesto, ¿no? Pues ante ese nunca nos has hecho responsables a todos y todas de esa situación, por tanto vamos a entrar un pelín más en detalle en ese ejercicio de reanimación, ese 30 y ese 2, ¿cómo va? A ver, muy bien, ese 32, ¿qué consiste? Básicamente consiste en tratar de suplir las funciones vitales de esa víctima mediante nuestras manos y nuestros pulmones, ¿vale? Nuestras manos va a ser el elemento fundamental que va a hacer que esa sangre se mueva en ese paciente. ¿Cómo? Comprimiendo ese corazón desde fuera. Ajá. Mediante una técnica que se llama masaje cardíaco. Todo el mundo, yo creo que quien más, quien menos, la hemos podido ver en televisión o en alguna situación o en alguna formación que hayamos recibido. Habremos podido ver esta técnica. Esta técnica consiste en entrelazar nuestras manos, estirándolos y poner las manos justo de forma perpendicular en el tórax del paciente. ¿El tórax del paciente? El tórax, la parte superior del tronco, ¿vale? Está, para que sea más fácil entender todo el mundo, protegido por nuestra parrilla costal, nuestras costillas, y dentro de ese tórax se encuentran estructuras tan importantes como los pulmones y el corazón. Corazón que en última instancia es lo que queremos comprimir con ese masaje cardíaco. A una velocidad cuanto más rápido posible y siempre con los brazos en perpendicular sobre el tórax del paciente y nosotros inclinados. El movimiento nunca va a ser de brazos, siempre va a ser nuestro tronco el que se flexione. O sea, bloqueamos los codos. Codos bloqueados y comprimiremos en la zona central de este tórax, que está limitado por un hueso que se denomina esternón. ¿Vale? Comprimiendo ese esternón, estaremos incidiendo directamente sobre la caja torácica y en la parte alta donde está situado ese corazón. Por lo tanto, una compresión de en torno a unos 4 o 5 centímetros sería suficiente para comprimir ese corazón, ¿vale? En adultos, siempre hablamos. En niños, pues lo haríamos de otra forma, lo haríamos si son recién nacidos con 2 deditos, si son niños con una mano, ¿vale? Tratando de acomodar nuestra fuerza también a la necesidad que requiera la condición física de la víctima. Eso en cuanto al masaje. Ahora la ventilación. La ventilación Lo que tratamos es de, mediante la expiración de nuestro aire a los pulmones de la víctima, tratar de darle un aporte de oxígeno para que esa sangre que estamos moviendo con el masaje cardíaco pues recorra todas las partes de nuestro organismo y mantenga en las mejores condiciones posibles órganos vitales como pueden ser el cerebro, el propio corazón, hígado, riñones, etcétera, que son en definitiva los motores principales de nuestro organismo y son los que mantienen nuestras funciones vitales. Forma de dar la ventilación asistida, la ventilación artificial, pues el famoso boca a boca, donde manteniendo la posición que hemos inicialmente abierto la vía aérea del paciente, en los adultos con una mano taparíamos los agujeros nasales y con nuestra boca insuflaríamos el aire dentro de la boca de la víctima.
Existen multitud de dispositivos que podemos tener también a nivel doméstico, pero cualquier mecanismo de barrera que nos implique también seguridad para nosotros a la hora de dar ese boca a boca sería suficiente. Trapo que podamos delimitar en la boca de la víctima, bolsas con especiales que hay para esto, con algún agujerito que nos permita ventilar a la víctima, mascarillas que venden ya también en cualquier sitio con una válvula unidireccional que evite también que nos pongamos en riesgo a la hora de dar ese boca a boca, sería suficiente, ¿no? Y siempre más vale hacer algo que no hacer nada. Si con el masaje cardíaco nos quedamos ahí porque tenemos dudas, sospechas de que podamos tener algún tipo de problema, si damos este boca a boca, pues sería suficiente también en esos casos, no tendríamos por qué hacer más. En el caso de los niños, si los niños son pequeños, con nuestra boca deberíamos abarcar lo que es la boca y la nariz del niño, para poder dar esa ventilación, tratando de con nuestra boca abarcar tanto la boca como la nariz del niño. El niño ya va teniendo tamaño suficiente, pues vamos haciendo la misma maniobra que en el adulto. Bueno, pues no sé si nos queda algo pendiente por aclarar, Antonio. Fundamental en estos casos, ya hemos dicho, la prudencia, control, prevención, conocer muy bien cómo funcionan los servicios de emergencia, evitar zonas donde no haya vigilancia, y por último, pues sentido común, ¿no? Yo creo que el sentido común, dicen que es el bien mejor repartido, todo el mundo cree que lo tiene, pues hacer uso de ello y evitar sobre todo que situaciones que puedan ser de disfrute, de alegría y de buen ambiente, pues se conviertan en una situación trágica, que es lo que tratamos de evitar siempre desde los servicios de emergencia mediante la prevención. Pues yo creo que ese mensaje es con el que nos debemos quedar. Antonio Álamo Morante, enfermero, coordinador de cuidado del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, instructor de soporte vital. Gracias por atendernos y por rescatarnos un poco de esta duda. Muchas gracias y buen verano. Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy.